Bueno, bien, ahí está entrando de nuevo. Vamos a hacer el último intento. Y si no, le damos la palabra a Andrés y que arranque. Hola, Ahora sí, ¿me escuchás, Matías? perfecto. No Bueno, sé qué pasaba, la tercera es la vencida. Ya creí que el problema lo tenía yo, porque la otra vez también no tuve problemas con la conexión, pero ahora no sé qué era. Bueno, perfecto. Entonces, muchas gracias, Andrés, por unirte a este espacio. Les comentaba antes de que te sumes de qué se trataba un poco cortito y al pie, que la idea es tratar siempre temas de interés de la actualidad de una manera un poco moderna y rápida, como es bien el formato de Instagram. Si bien esto después queda grabado y lo pueden ver en otros medios como en el canal de YouTube del partido. Pero bueno, la idea es esa y la idea hoy era justamente hablar con vos sobre economía y les comentaba también que la idea era salir un poco de la coyuntura que nos apabulla generalmente y en la actualidad más todavía porque está bastante complicada y pensar un poco más a largo plazo y hablar un poco de la visión económica desde tu punto de vista, pensando en el país y en el futuro y en más de una o dos décadas hacia adelante para realmente salir un poco del molde y pensar. Así que te dejo que hagas una introducción y después hacemos algunas preguntas y también las preguntas que puedan ir mandando el público por el chat. bueno, gracias Mati, gracias a todo el equipo ahí de Cortito y al Pie, a Javi y al resto del equipo. A veces hablar de economía yo tengo, la mayoría creo que lo sabe, pero seguramente hay gente que se está sumando. Matías es un gran economista de la coalición cívica que asesora al partido, asesora a legisladores nuestros y está en este enorme desafío de trabajar en la visión económica en un partido que, para bien o para mal, está, digamos, instalado en el mundo político de la Argentina, obviamente bajo la inspiración y creación de Lilita, con otros, tal vez con otros atributos vinculados al republicanismo, vinculados a la transparencia, vinculados al humanismo, ¿no es cierto? Pero yo creo que justamente la misma visión de Lilita, cuando uno la configura, tiene una visión política que tiene sustento en lo económico, en raíces muy profundas, vinculadas al progreso, vinculadas al desarrollo, a la justicia social y a la equidad. Y bueno, hablar de economía en un momento donde la Argentina cruje desde el punto de vista económico, donde existen más incertidumbres que certezas y donde de alguna manera hay un panorama bastante sombrío, parece un poco un atrevimiento, es decir, bueno, tratemos de no hablar de la coyuntura. Pero me parece que es importante que, digamos, yo estoy dispuesto a responder todas las preguntas que ustedes quieran hacer, pero me parece que la Argentina, no el partido, sino que la Argentina se debe un debate profundo sobre la cuestión económica. Siempre se habla digamos, un amigo mío me decía, ¿qué es un economista? Un economista es alguien que dice lo que va a ocurrir y después explica por qué no ocurrió lo que dijo que iba a ocurrir. Es decir, y de estas historias, la Argentina está plagada. Uno ve en televisión, está plagada de personas que les dicen a los argentinos lo que va a ocurrir, que les dicen a los argentinos cuáles son las recetas y que después explican otra cuestión, que hacen predicciones, el dólar va a estar a tanto, el dólar no va a estar a tanto. Y por otro lado, también tenemos esta discusión que a mi juicio está trazando en la Argentina, que es una reducción de los problemas que tiene la Argentina. Es decir, si el gasto público es mucho, que hay que achicar el gasto público es alto, que los impuestos hay que bajarlos, que los impuestos hay que crearlos, que por un lado el liberalismo tiene la culpa de todos los males y la oligarquía y el campo, y por otro lado no, porque esta visión del comunismo o esta visión de izquierda. Y la verdad que esta reducción de la discusión política y económica de la Argentina es lo que nos tiene a los argentinos estancados hace mucho tiempo. Yo creo que hace falta una discusión de una visión económica
que tenga que ser alternativa a esta grieta que también existe desde los programas económicos y que pueda recoger principios básicos de la economía, principios y sustentos también políticos, y que le exprese a los argentinos con claridad una alternativa de Argentina que pueda hacer salir de esta coyuntura, que pueda salir de la crisis, transitar una coyuntura y poner un modelo de crecimiento. Yo lo primero, a ver, muy sintético, el problema de la Argentina, ¿es político o es económico? Es una discusión histórica, y en la cual yo debo confesar algo. Hace muchos años, más precisamente entre el año 96, 97 hasta el 2001, yo era de los que creía que el problema de la Argentina era un problema político, ¿no es cierto? Era un problema político que hablando de políticas de Estado, la Argentina solucionaba, y me acuerdo que obviamente no fue un debate porque no estaba yo a la altura de hacer un planteo, pero sí fue un planteo que yo le hice en su momento a Rodolfo Terraño, porque Rodolfo Terraño entendía que el problema de la Argentina en aquel momento, y después ya más precisamente entre el 2000, 2001, 2002, él decía que el problema era económico. Y la realidad, digamos, nunca ese debate va a estar zanjado, en la historia va a estar zanjado, porque una cosa va de la mano de la otra. Pero lo cierto es que digamos que la mayoría de las veces la economía termina modelando a la política, y no al revés. Es decir, generalmente aparece la economía como el motor que induce a las transformaciones políticas profundas. La humanidad está plagada de estas historias, de estas situaciones, de esta historia. En el mundo, yo podría sintetizar una en el mundo y una en la Argentina. En el mundo, claramente, la revolución industrial. Fíjense que la revolución industrial, digamos, fue el motor económico que después motorizó la profunda reforma política que termina con la Revolución Francesa y los principios de la libertad, la igualdad, la fraternidad, ¿no es cierto? Es decir, indudablemente que lo que terminó empujando a la inclusión social de muchos sectores que no estaban en la aristocracia de la política terminó configurando una nueva realidad política. En el mundo de hoy, por decirlo de alguna manera, ustedes piensen en China. China, con una economía planificada, con una economía que se fue abriendo, pero claramente estratificada, con un modelo autoritario, ¿no es cierto?, y de Estado y demás, pero de alguna manera terminó empujando a millones de individuos, que son las chinas y los chinos, a una situación de progreso que de alguna manera, cuando ustedes miran los indicadores en el mundo, han modelado el mundo, están cambiando el mundo, lo están cambiando el mundo. Fíjense que nosotros hace 20 años hablábamos de Japón no se habla más en el mundo, estamos hablando de China, pero fue la economía planificada en este caso, que está modelando un cambio en el mundo, un cambio de ordenamiento que va a terminar inexorablemente en un cambio político. Y en la Argentina, brevemente ocurrió lo mismo. Miren, la Argentina, cuando encontró un rumbo económico, más allá de que siempre tuvo diferencias políticas, allí por fines del siglo XIX, Argentina era más pobre que Paraguay, era más pobre que Perú, era un país absolutamente atrasado, y cuando encontró un modelo, digamos, obviamente en alianza con los ingleses, de poder explotar y de poder exportar su producción, en menos de 15 años era el país más rico de la región, superamos a todos los países, y Buenos Aires llegó a ser una ciudad que competía en estándar de vida, en todos los estándares de vida, con Nueva York y París y superando a muchas capitales del mundo. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿no estaremos atrasando la discusión política y tenemos que ocuparnos de una discusión económica en la Argentina? Lo segundo que quiero decirles es que Argentina, además de atrasar en los debates, estamos atrasados en el modelo de creación y de generación de riqueza.
Argentina está con un modelo de hace muchos años que ya en el mundo fue superado. Es decir, las circunstancias económicas te van superando. Es decir, en el mundo apareció el petróleo, que hizo ricos a los países que eran absolutamente pobres. En el mundo apareció la tecnología, la creación de la riqueza como concepto humano, y sin embargo nosotros seguimos anclados a un modelo agroindustrial, en el mejor de los casos exportador, sin capacidad competitiva, y que indudablemente es la principal fuente de riqueza de la Argentina, pero que ya es insuficiente. Que es insuficiente para ser competitivos en el mundo y que es insuficiente para generar las condiciones de prosperidad y de igualdad en la Argentina. Entonces me parece que esta es otra cuestión. Otra cuestión que me parece que atrasa es que discutamos, digamos, con extremos si pasamos del estatismo puro a la apertura de mercado indiscriminada y en el medio de esto podemos dejar de lado modelos que sí propenden al desarrollo, pero sin descuidar las condiciones de desigualdad. A mí cuando me dicen, pero vos hablas de igualdad y demás, y muchos amigos se me asustan, me diciendo, ¿cómo vos hablas? Porque parece que uno hiciera discursos de otra naturaleza. Y digo, ¿qué países vos admirás? Y cuando ven los países que se admiran en el mundo, son países que tienen condiciones de igualdad muy acentuadas. Muy acentuadas. Estoy hablando de los países nórdicos, con otras culturas, pero eso no nos tiene que asustar. La otra cuestión que la Argentina pasa es de la risa al llanto permanentemente. Pasamos de ser el mejor país del mundo al peor país del mundo. Pasamos del fútbol, donde nosotros decíamos que éramos los mejores del mundo y no competíamos, como fue antes del Mundial 78, a después cuando íbamos a competir a los mundiales nos iba mal, pero después volvimos a ganar, pasamos de que Messi es el mejor jugador del mundo a que Messi es un tipo que no sabe jugar al fútbol, y esto nos está condicionando. Y hoy estamos atravesados de un pesimismo que nos hace creer que la Argentina no tiene salida, esto de que la Argentina no tiene salida. Y después la Argentina sí puede tener salida. Lo que el problema que tiene la Argentina es que carece de un plan que nos exponga en el camino de la prosperidad y de la igualdad. Pero hay que discutir estas cuestiones. No se puede discutir el progreso y la prosperidad en condiciones de desigualdad. La Argentina se merece un debate de la desigualdad, pero no es la desigualdad ideológica entre los ricos y los pobres, el plan social o la inclusión. Miren, la desigualdad se puede ver desde muchos lugares. Piénsenlo en los salarios entre mismos empleados públicos, entre un empleado municipal y un empleado jerarquizado del Estado. Estos niveles de desigualdad, la verdad es que uno tiene que preguntarse cómo hemos llegado a esto. ¿Cómo hemos llegado a que el 75% del PBI de la Argentina se distribuya en el 25% de los empleados de la Argentina y el otro 25% para distribuir el 75%? Y en el medio de esto, los desequilibrios macroeconómicos para sustentar a la gente que está incluida. Entonces, para hacer simplemente una inclusión, una síntesis y después responder con preguntas. La Argentina tiene que romper un modelo que no puede ser competitivo en el mundo. Tiene que pensar en un modelo de competitividad y de apertura en el mundo, pero de un mundo que es muy desafiante, de un mundo que va a competir con políticas económicas, que va a competir, por ejemplo, pensemos en China, con un modelo de trabajo y de trabajadores que tiene un nivel de productividad y de eficiencia muy superior a la que tenemos los argentinos, pero en el medio de esto nosotros los argentinos queremos competir contra ellos, pero queremos tener ingresos parecidos a los de países de primer mundo. Esto es un desafío. Segundo desafío también importante. Podemos pensar en un programa económico que no sea sustentable desde lo político, y la sustentabilidad de lo político en el mundo tiene que ver con la inclusión.
No se puede pensar en un programa económico sin sustento político. A mí me encantaba que la economía, cuando empezó a discutirse, los primeros libros de economía, es más, el primer libro de economía de Adam Smith se llamaba Política Económica, porque una cosa va de la mano de la otra. La economía no es matemática. Bueno, las carreras universitarias en la UBA también se llamaba economía política, no se llamaba licenciatura en economía. Exactamente. Venía de la visión de los clásicos de que son dos esferas inseparables en la realidad. Claramente, y a ver, y desde lo público no se puede pensar una cosa sin la otra. Entonces la verdad es que tiene que haber un contenido social y un contenido de inclusión en un mundo que el avance de la tecnología y la robótica y la tecnología y la concentración de riqueza naturalmente tiende a la exclusión de las personas. Pero además no solo tenemos que hacerlo en una cuestión ética, moral, que juega en estas cuestiones y de justicia, sino también de inteligencia. La economía funciona sobre la base del consumo, y en el consumo uno necesita consumidores que tengan poder adquisitivo. Ahora, esto tiene que hacerse claramente con reglas económicas, macroeconómicas, que sean sólidas y sustentables. ¿Qué tenemos hoy en la Argentina? Y hoy tenemos en la Argentina un modelo que es absolutamente, tremendamente peligroso. ¿Por qué? Porque para entenderlo en una síntesis sencilla, y con esto cierro la introducción. La Argentina, en el gobierno durante el kirchnerismo, estoy hablando sobre todo en la última etapa, logró sostener de alguna manera la economía sobre la base del consumo, alimentada con anabólicos, descuidando absolutamente todas las variables macrofiscales. Es decir, se deterioró el cuerpo, teníamos, si hablamos en términos de salud, podíamos comer asado, podíamos tomar vino, podíamos hacer fiestas y pasarla bárbara, pero teníamos colesterol alto, teníamos la hipertensión, riesgos de todo tipo, que hay que cuidarlo, porque eso explota. Y después pasamos a corregir las variables macrofiscales con el gobierno con nuestro gobierno, pero haciendo un enorme esfuerzo sobre muchos argentinos, y muchos argentinos no pudiendo, no digo llegar a fin de mes, porque quedó demostrado que la crisis siempre puede ser peor, porque hoy los argentinos estamos mucho peor que en diciembre del 2019, pero lo que había mucha decepción. Es decir, había mucha gente que sentía que cada día empeoraba su situación económica. Es decir, que siempre hay una tensión entre cuando uno quiere mejorarle la economía a la gente, mejorarle el bolsillo, muchas veces uno deteriora las condiciones macrofiscales. Y a veces cuando uno tiene que corregir, es decir, lo que en economía se llama hacer el ajuste, viene un deterioro de la economía de la gente. Bueno, Alberto Fernández logró un récord. Deterioró la economía de la gente y deterioró la economía y deterioró enormemente las condiciones macrofiscales, con lo cual vamos a estar en una situación muy difícil. ¿Tenemos razones para ser pesimistas? Claro que sí, pero este fatalismo que decimos los argentinos, siempre nos pasa esto, tiene que ser una oportunidad para nosotros, tiene que ser una oportunidad para mostrar algo nuevo, para mostrar una mirada hacia adelante, una mirada que pueda recoger lo bueno que hemos hecho nosotros como gobierno, las miradas, pero que no tiene que ser antagónico a lo que se ha hecho, y que además fundamentalmente tiene que pensar en que no podemos volver a repetir errores de los cuales muchos de ustedes que me han escuchado yo los marqué durante nuestra gestión. Es decir, que tiene que ser una mirada superadora que salga de esta antinomia que nos está trazando 40 o 50 años. Esto era un poco la introducción que yo quería hacer, y obviamente quedo acá abierto a las preguntas y, bueno, Mati, a tus apreciaciones también. Perfecto. Bueno, la verdad que muy, muy de acuerdo con los lineamientos que planteás. Quienes quieran ir dejando preguntas las pueden dejar ahí en el chat. Vos recién decías, Andrés, que en este debate de si la política modela la economía o la economía modela la política, vos te inclinabas más por lo segundo, ponías el caso de China,
a nivel internacional y demás. ¿Cómo analizás ese proceso en la economía argentina? O sea, el modelo económico argentino de los últimos años, de las últimas décadas, ¿cómo modeló a la política y a la sociedad? O sea, ¿qué política y qué sociedad dio como resultado esa economía y cómo te imaginás vos la transformación económica y cómo eso impactaría entonces modelando o cambiando el tipo de modelo social y político que tenemos hoy? Mira, yo no me voy a remontar muchos años atrás, pero voy a hacer una síntesis. Después de la crisis del 2001-2002, que vino el ajuste natural, que es el ajuste que vamos a sufrir ahora, va a ser un ajuste, es decir, la economía va a terminar ajustando la realidad. Hizo emerger a Néstor Kirchner. Néstor Kirchner tuvo algunas virtudes que yo siempre las rescato, es decir, él tenía en claro la necesidad de sostener los equilibrios fiscales y demás, y se le generó una oportunidad histórica. Él empezó a incluir mayores políticas de Estado, incluyó a más gente dentro del sistema, que hacía falta porque era insostenible en aquel momento la crisis social, y tuvo una oportunidad histórica, que era la oportunidad histórica de generar un modelo político, digamos, a la europea, con una centroizquierda, una centroderecha, políticas de Estado, generar una nueva burguesía nacional, poner el modelo agroindustrial exportador como la cabeza de esa recuperación, pero avanzar en la tecnología del conocimiento, la posibilidad de las explotaciones de los yacimientos hidrocarburíferos de la Argentina. Pero, digamos, en algún momento, evidentemente, se quiso instalar el modelo Santa Cruz. Ni siquiera hablo de Venezuela, hablo de Santa Cruz, un modelo de control político férreo, de un autoritarismo democrático, digamos, porque estaba convalidado por las urnas, y modeló este escenario que nos está llevando a, digamos, con su más y su menos. El 2015 yo creo que hubo una reacción, pero no fue una reacción del 60% de los votos. Nosotros ganamos con menos del 40% de los votos. Sí. No hay que olvidarse esto. Y ganamos porque el peronismo se dividió, si no, no hubiéramos ganado. Entonces, eso generó, me parece, el avance de políticas populistas, esta idea de que el Estado todo lo puede, que el Estado todo te ayuda. Obviamente perdimos competitividad real, fuimos perdiendo competitividad real, el kirchnerismo, con tal de sostenerse, sostuvo un dólar, digamos, fue planchando el dólar para hacernos creer a los argentinos que podíamos ganar, que teníamos sueldos por encima por ejemplo, de los países de Europa, el mercado común europeo. La Argentina tenía salarios más altos en dólares que el mercado común europeo en muchos casos. Uh-huh. Y bueno, eso modeló este país que está entrampado en una grieta en la cual cuesta romper. Yo creo que la crisis económica va a terminar con esto. Digamos, tal vez estemos frente a la posibilidad de que esto vaya a modelar una nueva cultura política en la Argentina. Yo, digamos, ¿qué creo yo? ¿Cuál es el mayor capital de Juntos por el Cambio? Si es que Juntos por el Cambio se puede autodenominar un partido o una expresión política. Es el republicanismo, esta idea de que qué es lo que no queremos. Que claramente queremos justicia, queremos inclusión, queremos que la propiedad privada sea respetada como tal. Me parece que eso son los pilares de algo nuevo, pero tenemos que decirlo con claridad, no alcanza. Eso no alcanza para generar una propuesta, no solo política, sino una propuesta de desarrollo del país, porque si no vamos a ir de frustración en frustración. Yo creo que va a aflorar, y yo creo que esta crisis va a poner punto final a muchas prácticas y a muchas prácticas políticas, y va a ser, reitero, va a ser la economía. No lo pudimos hacer con el voto, lo va a hacer la economía. La economía se va a encargar de modelar un nuevo país. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Estar preparados para los desafíos de un país abierto, de un país que se integre al mundo desde otro lugar. La Argentina dilapidó oportunidades históricas, dilapidó las oportunidades con Perón. A ver,
Acá se le echa muchas culpas al Plan Marshall, de que el Plan Marshall atentó contra la Argentina. ¿Pero qué creíamos? ¿Qué se creía la Argentina en el año 46, 47 y 48? Que nosotros íbamos a insultar a Estados Unidos y a muchos sectores del mundo, haciéndonos creer que estábamos por encima de ellos y que eso no iba a tener consecuencias, y que se quería discutir la preeminencia en el mundo, o por lo menos en el hemisferio, del modelo argentino por sobre el mundo. Me parece que esa arrogancia argentina, esa soberbia argentina, yo tengo orgullo de ser argentino, pero no podemos ser arrogantes, no podemos pasar de esa arrogancia de creernos que, de esa arrogancia que veíamos hace 3, 4 meses en el presidente diciéndole a los argentinos y al mundo que éramos el país que mejor estaba llevando adelante las políticas contra la pandemia que estamos viviendo. Yo creo que esto va a ser una oportunidad, pero hay que prepararse. Hay que prepararse porque no podemos mirar estas soluciones, las soluciones que tiene que tener la Argentina no se pueden hacer sobre las recetas que ya han fracasado en la Argentina. Perfecto. Bueno, Andrés, para ir cerrando, te dejo una pregunta del público. Ya estamos casi media hora que llevamos de charla. Nos preguntaban en este nuevo modelo económico que vos imaginás a largo plazo y que modelaría una nueva sociedad, ¿qué rol le asignás a algunos sectores particulares y específicamente a lo que tenga que ver con los vinculados a lo tecnológico? Bueno, claramente hay que hacer una apuesta de tecnología muy grande, con fuerte inversión, digamos, estatal. Está claro. Ahora, el problema que tenemos aquí sí es la coyuntura. Nosotros tenemos un problema de coyuntura, que es el problema de cómo fabricamos los dólares, para que el dólar deje de ser un problema en la Argentina. De esa forma es tratando de dejar tranquilos al sector agroindustrial para que exporte. El sector agroindustrial tiene que ser la fuente de los recursos, de los dólares para generar tranquilidad en la economía argentina y poner muchísimo énfasis en la tecnología y el desarrollo. Miren, la Argentina tuvo un modelo agroexportador, breve lo digo, un modelo agroexportador exitoso allí por fines del siglo XIX y gran parte de la década, digamos, hasta los años 50 del siglo pasado. Fue extraordinario, pero el problema que tuvimos es que la Argentina, cuando los mercados crecen, también crecen las competencias. Estados Unidos fue competidor de Argentina y creció, y después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, por eso digo, la soberbia argentina nos hacía creer que nosotros éramos el granero del mundo. Cuando la Segunda Guerra Mundial culminó, claramente hubo países que empezaron a ser no solo demandantes de nuestros recursos, sino productores de nuestros recursos. Estados Unidos, Canadá, Europa, que se empezó a recuperar de la guerra y que empezó a tener. Y nosotros debimos habernos ido preparando contra esto y no hablar de que la oligarquía, que no quieren, que impiden que la Argentina crezca. Es decir, ir pensando. Bueno, yo creo que Perón lo pensó en ese momento y por eso pensó en el desarrollo el desarrollo industrial incipiente. Lo que pasa es que no hubo políticas internacionales acordes a esto. Argentina, como tenemos el desafío hoy, el desafío es que uno tiene que incorporar ciencia y tecnología y la tiene que incorporar de afuera porque nos llevan en muchas áreas muchísimos años de desarrollo, de investigación, de trabajo. Entonces tenemos esta dualidad. ¿Cómo hacemos para ser competitivos con los productos que exportamos y cómo hacemos para tener reciprocidad con productos que se nos hacen caros cuando el dólar está alto? Bueno, la Argentina tiene que integrarse, obviamente, con acuerdos estratégicos muy importantes y tiene que apuntar hacia esto. Hoy, por suerte, no necesariamente tiene que ser con el desarrollo de industrias pesadas, sino con el desarrollo de tecnología. Y hoy la tecnología le está al alcance de la mano. Este aparatito que nosotros tenemos es un aparatito fundamental y que está al alcance de cualquier persona. Así que para mí claramente tiene que ver con el desarrollo. Obviamente hay que repensar cómo nosotros podemos ser competitivos en el mundo.
Nosotros no podemos pensar que podemos abastecer a todo el mundo y sin que esto no implique tener reglas de competencia y de reciprocidad con el mundo. Es decir, el mundo no nos puede comprar a los argentinos lo que nosotros producimos y pensar que nosotros vamos a estar cerrados a lo que ellos hacen. Así que desde ese lugar me parece que es una oportunidad que hay que ir trabajando, dejando al campo tranquilo, dejando a la industria que produce tranquila, obviamente estos disparates que generan ruido y que nos generan, por decirlo de alguna manera, nos generan dudas con el tema de la propiedad privada, este intento de intervención de Vicentín, la intervención indirecta sobre los mercados, la falta de certidumbre de que uno produce y no sabe cuándo va a vender, qué es de uno, qué es del Estado, a qué precio va a tener, hay que despejarlas rápidamente. Y después empezar la base de desarrollo de la industria del conocimiento, del turismo, estas cuestiones que hacen mucho de los servicios hoy son fundamentales y tenemos que tener una base de inclusión que vaya agrandando cada vez más a el trabajo privado, que está seriamente golpeado, no solo por las leyes, sino por las condiciones económicas que tiene hoy la Argentina. Muy bien, bueno, perfecto Andrés, te agradecemos un montón desde todo el partido por haberte sumado a este espacio, esperemos volver a encontrarnos dentro de poco en un nuevo espacio como este y los invitamos a todos a seguir acompañándonos en los próximos cortitos y al pie que hagamos. Saludos para todos. Bueno, gracias a vos, Mati, a todos y como les digo a todos, no nos vamos a rendir nunca. Es decir, eso es lo que tienen que pensar. No nos vamos a rendir nunca. Este es el espíritu con el cual la coalición cívica va a seguir resistiendo y va a crecer y vamos a hacer crecer al republicanismo y vamos a hacer crecer a la Argentina. Así que les mando un abrazo fuerte a todos y ojalá nos podamos empezar a ver y a intercambiar personalmente y que esta pandemia no deje secuelas más tremendas de las que está dejando. Así es. Perfecto, Andrés. Muchas gracias. Saludos para todos.